Buenos días a todos y a todas. Agradecemos de parte del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Organización Panamericana de la Salud la asistencia a este simposio de políticas públicas basadas en desarrollo humano y el enfoque de salud pública. Es un trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, a quien extiendo además las gracias a la doctora Tambini y el doctor Leonardo García por facilitarnos la transmisión virtual de todo este evento y de nuestro simposio. Entonces, vamos a comenzar con este simposio. Hemos planeado un conversatorio donde vamos a tener algunos expertos internacionales y nacionales en relación a la formulación de política pública en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Entonces le voy a dar la palabra a mi colega y amigo Leonardo García para que pueda presentar a nuestros panelistas. John, muchísimas gracias. Muy buenos días para todas, para todos. Bueno, la idea es que ahorita podamos dar inicio a este simposio en donde estaremos hablando, como ya bien lo planteaba John, sobre las políticas públicas, pero antes igualmente agradecer al Ministerio de Salud porque hemos estado desarrollando un trabajo articulado, continuo y en el cual buscamos fortalecer día a día la cooperación desde la Organización Panamericana de la Salud, básicamente también para poder fortalecer no solamente las acciones de prevención, sino también de intervención y de manera holística en relación al consumo de sustancias psicoactivas. Sin más preámbulos, vamos a hacer la presentación de los ponentes que nos van a acompañar en la mañana de hoy. Inicialmente presentaré al doctor Ángel Álvarez, quien es licenciado, especialista en análisis de datos, PhD en Ciencias Políticas, coordinador académico del Observatorio para la Democracia de UXAL y del proyecto Crisis y Desencanto con la Democracia en América Latina. Es jefe de cátedra de Teoría Política de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. También trabaja como catedrático en la Universidad de Ottawa. Es autor de publicaciones, libros, capítulos y artículos en revistas académicas, básicamente sobre la temática de democracia y política comparada. Es consultor en política pública para la Organización Panamericana de la Salud y pues ha sido autor y coautor de manuales de análisis y formulación de políticas. También nos acompañarán en un posterior conversatorio el doctor Luis Alfonso Bello, quien es médico, psiquiatra, epidemiólogo y especialista en prevención y tratamiento de drogodependencias. Cuenta con experiencia profesional de más de 40 años, la cual abarca la práctica clínica, la docencia universitaria y durante los últimos 30 años el desarrollo y gestión de políticas públicas sobre salud mental y uso de sustancias psicoactivas. Actualmente es asesor internacional para la Organización Panamericana de la Salud desde la sede o la oficina regional en Washington. Nos acompaña también la doctora Elena Vélez, quien es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, magíster en psicología con énfasis en psicología de la salud de la Universidad Nacional de Colombia, es profesora asistente del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con amplia experiencia en acciones de prevención y de tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. Y también estará con nosotros la doctora Blanca Llorente, quien es economista de la Universidad Javeriana, especialista en evaluación de proyectos de Universidad de los Andes, cuenta con maestría en salud pública de la Universidad de Londres, 15 años de trabajo en políticas para el control de tabaco, es investigadora en derechos humanos y directora de investigación de la Fundación ANASH. Vamos a dar inicio a nuestro simposio con la intervención del doctor Ángel Álvarez, en la cual nos va a hablar sobre 5 pasos para el desarrollo de políticas de salud sobre uso de sustancias psicoactivas. Doctor Ángel, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, estamos atentos a su intervención. Perdone, doctor, un segundo que no lo estamos escuchando. Permítanos un segundo, tenemos un problema técnico acá.
Listo, creo que ya ahora sí podemos escucharlo. No, mentiras, perdón, lo siento. Un momento. Doctor Ángel, un segundo, ya iniciaremos. Igualmente a cada una de las personas que se encuentran acá en el espacio y a todas las personas que están en la transmisión streaming, por favor, dennos un minuto que tuvimos un problema técnico con el sonido, pero bueno, ya lo estamos acá solucionando. Podemos aprovechar a todas las personas que están conectadas para que por favor compartan el link, las personas que igualmente también están en el espacio, si consideran que pueden compartir el link de la transmisión streaming, pueden hacerlo, es digamos de fácil acceso, no hay que contar con ninguna plataforma específica para poder escuchar la intervención de esta mañana. Doctor, ahora sí lo escuchamos. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias por tenerme en la mañana de hoy con ustedes en esta interesante actividad de conversar sobre un tema que es de mi muy especial interés desde hace muchísimos años. Sobre este tema de la necesidad de formular políticas públicas con base en evidencia
para el abordaje de los problemas del usuario y la usuaria de sustancias psicoactivas. Yo he venido colaborando con la OPS, previamente con la CICAD, con COPOLAD, con la Oficina de las Naciones Unidas para la droga y el crimen, en diversas contribuciones que han pretendido fortalecer esta visión centrada en el usuario de sustancias y la usuaria de sustancias y sus complejas problemáticas más que en la sustancia. Esto no ha sido fácil, ha sido un proceso muy largo, a veces hay avances, a veces hay retrocesos, y el paso, digamos, más firme que hemos podido dar el doctor Luis Alfonso y yo, con quien he trabajado en dupla desde hace muchísimos años en esta problemática, ha sido la publicación de un manual por la OPS que está disponible para bajar gratuitamente, un manual que simplifica enormemente el proceso de entrenamiento a los técnicos y tomadores de decisión en materia de políticas públicas en este ámbito específico. Y además de esto, un curso online que está ya también siendo incluido en la plataforma de OPS para el mismo propósito, es decir, sobre la base del manual que hemos básicamente elaborado el doctor Alfonso y yo. Hemos diseñado un curso virtual en inglés y en español que está disponible para también ser empleado desde la plataforma de la OPS como un aula digital. Entonces, señalo esto porque mi presentación de esta mañana va a ser esencialmente parcialmente un resumen de lo que esos materiales que hemos trabajado el doctor Alfonso y yo desde hace tanto tiempo dicen, pero también hay algunas cosas que voy a añadir un poco desde mi perspectiva como estudioso de los procesos de formación de políticas públicas. No solamente desde el ámbito específico de los problemas de salud y mucho más específicamente aún de los problemas de salud en el área de uso de sustancias psicoactivas, sino en general sobre el problema de formular políticas públicas, especialmente en nuestros contextos latinoamericanos, caracterizados por discontinuidades en las administraciones, debilidad institucional, fraccionamiento social y político. Todos estos elementos son claves ahora a la hora de tener en consideración las posibilidades de llevar a cabo políticas efectivas en cualquier ámbito y específicamente en el ámbito del uso de sustancias psicoactivas. Debo señalar que es para mí de especial interés abordar el problema de la formulación de políticas o estudiar, mejor dicho, el problema de la formulación de políticas para el abordaje de los problemas asociados al uso de sustancias psicoactivas, centradas en el usuario y en la usuaria, porque de las múltiples inequidades, exclusiones, injusticias e ineficiencias que caracterizan a nuestras sociedades y a nuestros estados en los países del tercer mundo en general y en particular en América Latina, el usuario y la usuaria de sustancia, y más aún la usuaria de sustancia, es tal vez una de las víctimas más evidentes de exclusión, negación, invisibilización, denegación de servicio de atención que hay
en prácticamente todo el mundo y en particular en países con bajo nivel de desarrollo de políticas de salud integradoras y garantistas del acceso universal. Entonces, dicho esto, quiero compartir con ustedes, después de este preámbulo, que de alguna manera es como mi descarga de valores respecto de por qué me interesa este asunto, quiero compartir con ustedes la presentación. Espero que ya se esté viendo. Creo que sí. Bien, entonces, como les decía, yo voy a hablar de 5 pasos. Nuestro manual está dividido en 5 pasos. Es básicamente una simplificación, es decir, en políticas públicas, pues ocurre como, como dijo Goethe, su muy conocida y archicitada frase de que el gris es la ciencia y verde, verde es el árbol de la vida. Es decir, no hay 5 pasos. Esto es un proceso complejo, un proceso con múltiples interacciones, con múltiples complejidades, pero a la hora de enfrentarlo, de analizarlo, de comprenderlo de una manera sencilla para transmitirlo, especialmente a planificadores del sector salud, nos pareció conveniente adaptar el enfoque la expresión más simple del enfoque del ciclo de políticas diseñado por William Dunn y aplicarlo pues al estudio de las políticas en nuestro campo. La primera pregunta que tenemos que hacernos y que nos hacemos en el manual respecto de la formulación de políticas en el área que nos ocupa es básicamente la necesidad de justificar el por qué son necesarias estas políticas. Los países andan en muchos casos sin estas políticas. Los prestadores de salud enfrentan los problemas, los técnicos administran los procesos, asignan recursos, el personal de salud pues se enfrenta en la relación con el paciente a problemas específicos, administra tratamientos psicológicos y médicos. En fin, hay una realidad allí que está funcionando. Entonces, ¿por qué plantearnos el problema de tener una política en esta área? ¿Por qué es necesario tener una política? ¿Acaso un Estado tiene que tener una política sobre todo y en particular sobre este ámbito en concreto? Pues eso se conecta con lo que dije previamente, es decir, la política es necesaria, entre otras cosas, porque es indispensable dar respuesta institucional, organizada, consciente, a un problema de invisibilización, de denegación de acceso y de atención, de exclusión y de estigmatización de un sector de la población que por su propia naturaleza, además, tiene muy poca capacidad de introducir el problema de sus problemas de salud como un problema relevante de política en la agenda política de los países. O sea, la propia condición de, en muchos casos, estar haciendo uso de una sustancia ilegal, los cuales muchos países los coloca en un ámbito del crimen y delincuencia, más la situación psicológica y médica del usuario de sustancias, no solamente es que lo coloca, digamos, en términos de vulnerabilidad biológica, física y psicológica, sino incluso en una enorme vulnerabilidad social con una muy limitada, si acaso la hay, capacidad de actuar en la defensa de sus propios intereses para incluir sus necesidades como necesidades públicas, de forma tal que hay una exclusión tan clara, evidente y profunda del usuario de sustancias que es innegable la necesidad de que desde el Estado
se proceda a actuar en la protección de los intereses de estas personas usuarias de sustancias psicoactivas. Sin embargo, respecto de la formulación de la política, podemos hablar de tres paradigmas distintos y no necesariamente compatibles entre ellos. El paradigma, digamos, predominante durante mucho tiempo en el mundo, especialmente desde la fallida guerra contra las drogas diseñada desde los Estados Unidos, especialmente en el gobierno de Ronald Reagan, es básicamente, fue el paradigma dominante de alguna manera por mucho tiempo, y hoy en día se enfrenta a otro paradigma que está allí, está presente, como alguna vocería en organizaciones de la sociedad civil y organizaciones privadas, con mucho activismo en algunas partes, en algunos países, especialmente en algunos países de América Latina, y que nunca asumiría la etiqueta de neoliberal, pero que yo le prefiero asignar esa etiqueta por las razones que veremos en un momento, y que es efectivamente un paradigma interlocutor con el paradigma coercitivo. Y frente a estos dos podemos enunciar el paradigma de salud. El paradigma coercitivo básicamente se centra en la sustancia, pero también el paradigma neoliberal se centra en la sustancia. Es decir, el problema de ambos es qué hacer con la sustancia, reprimirla o liberarla en el mercado. Mientras que el paradigma de salud se centra, como veremos dentro de poco, más bien en las personas. Pero el paradigma coercitivo se distancia obviamente del neoliberal porque entiende que la respuesta fundamental frente al problema de la sustancia, que es el énfasis, el usuario de la sustancia es instrumental a la sustancia, es decir, es secundario a la sustancia. El centro del problema dentro de este paradigma es la sustancia. Entonces, la respuesta frente a esta sustancia que causa problemas de orden público, de seguridad nacional, de soberanía de los estados, de bienestar social, etc., es incluso, en algunos casos se reconoce desde este paradigma los problemas médicos que el uso de sustancias puede conllevar, pero la respuesta típica es la prohibición. Por el contrario, desde el punto de vista neoliberal, la respuesta a la sustancia que está presente allí, objetiva en el mercado, es la legalización. Y esa es justamente la confrontación, que no es nueva, debo decirles. Es decir, y yo llamo a este paradigma neoliberal porque en realidad está enraizado en algunos de los fundadores del neoliberalismo. Es decir, aunque no todos los neoliberales tomaron esta actitud respecto del uso de sustancias, Friedman claramente señaló que el problema del uso de sustancias es una elección particular, una elección privada, que es un problema de mercado, y que el Estado sencillamente no debe prohibir el uso de sustancias porque básicamente pues, depende de decisiones racionales tomadas por los individuos, que en un mercado de competencia decidirán si usan o no, cuánto usan y cuánto valen las sustancias. Frente a este paradigma neoliberal, entonces podemos erigir el paradigma de la prohibicionista o el paradigma coercitivo, que la consecuencia lógica de la prohibición es obviamente la penalización del consumo. Si se penaliza el consumo, obviamente se criminaliza al consumidor. Y como consecuencia de la criminalización del consumidor, las respuestas básicas al uso de sustancias desde esta perspectiva es la represión, por una parte, desde el punto de vista jurídico, y el estigma desde el punto de vista ético y social. Y la consecuencia práctica para el usuario de sustancias es la exclusión social y, en términos generales, la exclusión del sistema de salud.
muy frecuente en nuestras revisiones y en nuestras interacciones, las revisiones de las políticas de la región y en nuestras interacciones. Cuando digo nos, estoy hablando del doctor Alfonso y mi persona. Y nuestra interacción con planificadores de salud, funcionarios de los ministerios de salud, personal médico, personal de los servicios sociales y los servicios de atención psiquiátrica y psicológica. Es muy revelador que sistemáticamente desde hace muchos años observamos la siguiente queja, que está, digamos, en el centro de todo esto que estamos hablando. La sustancia está prohibida. Si la sustancia está prohibida, no solamente está prohibida, sino está penalizada. Y no solamente está penalizada la sustancia, sino que está criminalizado el usuario de sustancia. Entonces hay varios problemas. Es decir, primero, al usuario de sustancia no le gusta ir a un centro de atención donde eventualmente habrá un policía o un médico le dirá a un policía que está cometiendo un delito y se enfrentará al sistema de justicia con unas consecuencias severas. Pero además, por otra parte, el médico está en un gran problema porque el médico muchas veces se plantea, ¿y por qué yo voy a tratar con un delincuente? O sea, si este es un problema de delito y no es un problema de salud, que lo agarre la policía, pues porque yo no tengo nada que hacer con este señor o esta señora, porque ese no es mi problema. Yo tengo aquí frente a mí en la sala de emergencias una persona que tiene convulsiones, otra persona que se fracturó las dos piernas, una persona accidentada en un accidente de tránsito. Entonces, bueno, porque yo le voy a dar atención a esta persona que consume sustancias y que normalmente, digamos, es visto como un débil moral, es estigmatizado como un drogadicto que, digamos, merece una atención secundaria si acaso alguna. Eso es una consecuencia lógica de esta visión coercitiva del uso de las sustancias, con énfasis de nuevo en la sustancia y no en la persona, es decir, con negación incluso de los problemas específicos de la persona usuaria de sustancias. Desde el punto de vista neoliberal, entonces se reacciona. Por supuesto, Milton Friedman fue uno de los que reaccionó, pero más recientemente otros partidarios de este enfoque reaccionan diciendo, bueno, es que el problema con la prohibición no se ha logrado absolutamente nada, la guerra contra las drogas fracasó, la gente sigue usando la sustancia y finalmente la sigue usando porque eso es una decisión personal. Entonces, frente a esto, en lugar de la penalización, propongamos un mercado, que la droga se mercantilice, se convierta en mercancía legal. En algunos casos, como el caso de Friedman, pues por supuesto jamás aceptaría que ese mercado fuese regulado. Pero en términos generales, en términos prácticos, la mayor parte de los que postulan esto hoy en día, al menos, entienden la necesidad de ciertas regulaciones del uso de sustancias. Por ejemplo, en aquellos países donde se han legalizado algunas sustancias, concreto el país en el que vivo y trabajo, Canadá, ha legalizado cannabis, está en manos del Estado la distribución del cannabis a través de franquicias al sector privado. Las ciudades de Canadá están llenas de tiendas de cannabis, una en cada esquina, así como que si fuese un Starbucks. En cada esquina hay una tienda de cannabis y en un extremo y en otro extremo una tienda de Starbucks. Y bueno, la idea es básicamente que esas tiendas compitan, es decir, un modelo de mercado, pero obviamente con regulaciones respecto de la calidad de la sustancia, respecto de la visibilidad del producto. Por ejemplo, las vidrieras no son transparentes, todas las vidrieras son opacas, no hay forma de saber desde fuera qué se está vendiendo ya adentro, no pueden entrar menores de 18 años, en fin. Incluso hay más regulación sobre el uso del cannabis que las que hay respecto del uso del alcohol, que además está regulado y también en manos del Estado en Canadá. Solamente los gobiernos provinciales pueden vender alcohol, aunque algunas provincias se han liberalizado un poco a ese respecto. En fin, entonces el enfoque es de mercado, pero es un mercado, en la mayor parte de los casos, mercado regulado. En muy pocos
muy pocos autores hoy en día sostendrían que es conveniente, como dijo Friedman, un mercado totalmente desregulado del uso de sustancias psicoactivas, en particularmente las sustancias sujetas a control internacional o lo que comúnmente llamamos drogas ilícitas. Entonces, como consecuencia del desarrollo del enfoque de mercado, lo que observamos es que el usuario no tiene, obviamente no es reprimido porque el mercado está parcial o totalmente liberado desde esta perspectiva, pero el usuario es convertido en un consumidor racional. Y esa es una pregunta que los expertos tienen que hacerse, a la cual nosotros creemos tener respuesta. ¿Es el usuario de sustancias psicoactivas verdaderamente considerable un consumidor racional? En las críticas a los modelos de mercado, en general, una de las críticas más polémicas y más interesantes es si acaso cualquier consumidor de cualquier mercancía es realmente racional cuando consume. Pero específicamente en estas condiciones mentales del consumidor de sustancias psicoactivas, cuyo nivel de conciencia puede estar alterado previo al consumo de sustancias y por el consumo de sustancias, podemos decir que efectivamente estamos hablando de un consumidor racional que toma decisiones sobre la base de precios y las señales que el mercado le da. ¿Es realmente el modelo de mercado compatible con este asunto? Pues la consecuencia práctica también es además que hay exclusión social y del sistema de salud, aunque por otras vías distintas al sistema coercitivo, porque finalmente dentro de este enfoque la provisión de salud también es una mercancía y es una mercancía que está distribuida como cualquier mercancía en un mercado libre sobre la base de la oferta y la demanda. Aquellas personas de bajos recursos, cuyos recursos además se ven deteriorados aún más por el uso de sustancias, por problemas de desempleo, por problemas de gasto en el uso de sustancias que exceden sus capacidades de pago de otros servicios y bienes. Es decir, por los problemas económicos propios del usuario de sustancias, dentro del mismo modelo neoliberal se tendría que concluir que hay una exclusión social y del sistema de salud del usuario de sustancias, especialmente si los sistemas de salud son, como normalmente se predica desde la perspectiva neoliberal, si los sistemas de salud deben ser sistemas de mercado también, o sea, sistemas regulados por la oferta y la demanda, y principalmente privados. Entonces, aquí hay estos dos modelos que obviamente tienen profundas diferencias, estos dos paradigmas que tienen profundas diferencias en sus planteamientos, sin embargo conducen a la misma situación. Obviamente el modelo predominante ha sido el coercitivo, el modelo neoliberal apenas está surgiendo, pero está allí presente. Frente a estos dos paradigmas hay un tercer paradigma que es en el que nuestros trabajos con la OPS se inscriben, que es el paradigma de salud, que responde a las realidades que se generan en estos dos casos. Sea que la sustancia sea legal, como el alcohol, por ejemplo, o el tabaco, o sea que la sustancia sea ilegalizada, como la cocaína en la mayor parte de los países del mundo, la marihuana todavía en muchos países del mundo, sea una sustancia legal o una sustancia ilegalizada, los problemas de salud están allí presentes. Es decir, la gente se enferma por el uso de sustancias, se producen patologías duales, la gente tiene accidentes laborales y accidentes domésticos y accidentes con vehículos cuando consumen sustancias psicoactivas de cualquier naturaleza, legales o ilegales. Es decir, el problema de salud no se cambia, no desaparece porque la sustancia sea prohibida o la sustancia sea legalizada. Porque el problema básico de estos dos enfoques es que no se enfoca en la persona, sino en la sustancia, mientras que el enfoque de salud sí se enfoca en la persona como entidad biopsicosocial que tiene condicionantes de su salud en los tres ámbitos y que esa persona, evidentemente, si usa sustancias, sean legales o ilegales, puede desarrollar problemas de salud o puede llegar al uso de sustancias por problemas de salud. Entonces, este enfoque
no es, digamos, es un enfoque alternativo a ambos enfoques previamente formulados. Es un enfoque que no discute desde el punto de vista político si la sustancia tiene o no que ser prohibida o tiene que no, o no ser legalizada. En ese debate político e incluso ideológico que se da en el seno de algunos estados, el problema que plantea el enfoque de salud pública es legalice o no legalice, prohíba o no prohíba, cómo abordamos el problema de salud del usuario de sustancias legales o ilegales. Entonces, el paso fundamental que aporta este enfoque es ver el problema no como el consumo racional de la sustancia o el consumo de una sustancia ilegal, sino el uso como una condición crónica. Es decir, enfocarse en la persona permite comenzar a ver al usuario de sustancias no como un consumidor, sino efectivamente como un usuario que sufre una condición crónica, el usuario de una sustancia que está asociado a problemas crónicos de salud, lo cual evidentemente conduce a la necesidad de privilegiar el acceso a la salud, especialmente de forma universal y sin barreras de costo, sin que la finanza sea un obstáculo para acceder a la salud de todos los usuarios de todas las sustancias. Y para ello, obviamente, se genera pues todo lo que conocemos, ustedes seguramente conocen mucho mejor que yo en términos de el desarrollo de estrategias de prevención, tratamiento e inserción o reinserción social, según como se le quiera llamar, dentro del marco de una política de salud para el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, nosotros planteamos la necesidad de tener una política integral de salud sobre drogas y para ello vemos esto de una manera sistémica, es decir, nuestro abordaje en nuestro manual y en nuestros trabajos a este respecto tienen que ver básicamente con ver la formulación de la política como un proceso sistémico. Y si es un proceso sistémico, entonces no es un paso exclusivo, un solo paso que se toma, se dicta la política y punto, sino más bien es un proceso cíclico de iteraciones y de interacciones, las dos cosas. Interacciones entre personas e instituciones, entre sectores públicos y privados y entre sectores del sector público y en un proceso que supone, en primer lugar, recursos económicos. Es decir, si no hay recursos económicos, es muy difícil tener una política de drogas. Bueno, se puede tener política en términos de lo que dentro de un instante vamos a decir, pero serían puramente formalistas. Y esos recursos se traducen básicamente en personal capacitado, financiamiento para el desarrollo de las actividades y la remuneración y el desarrollo de la infraestructura adecuada. Pero además de esto se requiere también gobernanza, es decir, se requiere de capacidades internacionales para formular e implementar la política. Y este es justamente un paso fundamental para evitar que la política sea una mera formalización. Se requiere de datos confiables, válidos acerca de las tendencias, las prevalencias, las incidencias, actualizados, confiables y válidos, es decir, medidos de forma adecuada desde el punto de vista epidemiológico para poder alimentar los procesos técnicos de digestión y también se requiere, digamos, en paralelo a la gobernanza, se requieren imperativos éticos, mandatos legales y adopción de los convenios internacionales en la materia. Todos estos ingredientes son, a nuestro juicio, los componentes fundamentales de una política integral de salud que alimentan a los procesos técnicos y de gestión. Los procesos técnicos y de gestión, como decía yo al comienzo de esta intervención, pueden tener una vivencia, un funcionamiento al margen de todos estos elementos que están funcionando. Es decir, lamentablemente los estados son así, a veces no solamente en América Latina, mucho menos no solamente en Colombia, sino en el mundo entero.
hay un riesgo importantísimo de que las burocracias públicas se cristalicen como organizaciones que tienen procesos técnicos y de gestión, pero que funcionan básicamente para alimentarse a sí mismas en lugar de para dar respuesta a los problemas del país. Para eso es necesario entonces contar con los insumos que esta gráfica pretende resumir. Ok, entonces, pero esa visión sistémica de la política supone para nosotros ver la política como un ciclo, es decir, como una secuencia de pasos con repeticiones e iteraciones en el tiempo. Y para el análisis de ese ciclo, identificamos nosotros unos estadios o pasos, como los llamamos en el manual, un conjunto de acciones que deben realizarse en cada paso con la expectativa de obtener unos determinados resultados en cada paso. Entonces, básicamente nosotros vemos como este ciclo, un ciclo de 5 pasos en el cual el primero es la definición del problema con base en evidencia, con base en data confiable sobre prevalencias, sobre incidencias, tendencias, etc. El segundo paso es la formulación de una propuesta para incidir sobre la solución del problema. Básicamente, digamos, esto es la forma habitual de razonamiento en el campo médico, por ejemplo, pero también en cualquier otro campo. Es decir, uno primero diagnostica y luego prescribe. Es decir, esto es básicamente estos dos pasos. Uno diagnostica y prescribe. Uno cuando diagnostica define el problema, cuando uno prescribe, uno formula un curso de acción para abordar el problema que está planteando. Pero para poder llegar de la definición del problema a la formulación de propuestas hace falta la especificación del problema. Si el problema del uso de sustancias psicoactivas es tan complejo y los recursos, las capacidades, la información, la gobernanza pueden ser limitados o generalmente son muy limitados, lo cual lleva a la absoluta necesidad de especificar, es decir, circunscribir, estructurar el problema de un modo que sea abordable. Sobre eso hablaremos dentro de un instante. Y para hacer eso, lo más importante es contar con evidencia sobre las intervenciones, es decir, qué intervenciones efectivamente dan resultado para abordar los problemas. Y me refiero no solamente a las intervenciones clínicas, médicas, me refiero también a intervenciones sociales, me refiero también a intervenciones desde el punto de vista psicológico, es decir, qué tipo de intervenciones son necesarias para que la propuesta de política pueda realmente estar respondiendo al problema tal cual este ha sido estructurado. El siguiente paso que identificamos es un paso político. Hay un grave riesgo, y siempre lo señalamos en todas y cada una de nuestras intervenciones sobre este tema. Es un riesgo frecuente, común y reiterado. Técnicos de una alta calidad, con la mejor información y la mejor disposición del mundo, definen el problema de la manera más específica que puedan, estructuran el problema de la manera más rigurosa, formulan la propuesta con las mejores evidencias y la mejor teoría científica que tengan a la mano, y eso se queda en una gaveta. Eso obviamente ocurre no solamente en el ámbito de salud pública y no solamente en el ámbito de salud sobre uso de sustancias, ocurre en muchísimos ámbitos de la gestión gubernamental, pero en este ámbito es muy frecuente observar que las propuestas se quedan en la mesa. Porque el paso siguiente es la aprobación de la política, que no siempre está en manos directas, o muy pocas veces está en manos directas, de los técnicos que definieron el problema y que formularon las propuestas. Entonces, no nos queda más
que entender que el proceso de aprobación es un proceso político, es como en algunos casos se llama en la literatura anglosajona principalmente de politics of policy making, es decir, los determinantes políticos de la toma de decisiones de políticas públicas, en la cual se abre una ventana de confrontaciones que el técnico no necesariamente conoce, que muchas veces no se quiere involucrar y que deja las decisiones en manos de los que, personas que están haciendo advocacy por una determinada formulación de la política, de la agenda de los políticos, de la agenda de los medios y del interés o no que tenga la opinión pública. Muchas veces entonces resulta cuando no hay una suficiente alimentación por parte de los técnicos a aquellos que toman la decisión sobre por qué tomarla con un enfoque de salud pública, muchas veces ocurre entonces que la respuesta que se da en el plano político al problema, que es un problema de salud, no es de salud, o es simplemente una respuesta simbólica, o es sencillamente una respuesta para complacer las angustias de la opinión pública, sin entender, sin abordar el problema desde una perspectiva real de salud pública. Entonces, para poder, la aprobación es clave además porque la aprobación conduce necesariamente a la regulación. Es decir, sea cual sea la decisión que se tome, así sea la decisión de liberar, es decir, así sea se adopte un esquema liberal y se legalice o se liberalice el uso de las sustancias, pues eso pasa por la aprobación de una norma, es decir, siempre toda actividad del Estado está regulada. Entonces, y le asigna mandato y autoridad a alguien para que administre el proceso, de forma tal que este paso, aunque no está en manos del el formulador de la política, el formulador técnico de la política, el formulador técnico de la política tiene que tener conciencia de que ese paso es clave para que sus propuestas tengan viabilidad. Y para ello entonces nosotros recomendamos, como recomendaremos dentro de un instante, un conjunto de acciones con el objeto de tener incidencia en la aprobación de las políticas. Es decir, en esta instancia el técnico puede ser un elemento clave para alimentar las decisiones políticas con la mejor evidencia posible y para evitar que la decisión sea en un sentido contrario al enfoque de salud pública. Luego viene, digamos, la madre de todos los problemas en políticas públicas, que es la implementación. William Dunn dice más de una vez que este es el centro del problema de las políticas públicas, al punto de que en muchos casos muchos autores pues, se olvidan de todos los demás y se centran en la implementación, que es lo que ocurre durante el proceso de implementación. Una política puede estar perfectamente bien definida, las propuestas pueden estar perfectamente bien formuladas, pueden haber sido aprobadas a nivel político de la mejor manera posible, pero hay un conjunto de factores en la implementación que van desde la falta de recursos y capacidades del sistema hasta la manipulación de agentes interesados durante el proceso de implementación que termina tergiversando los fines para los cuales la política fue propuesta y las intervenciones que se realizan para llevarla a cabo. Y finalmente el paso, aunque esto efectivamente debería ser no un paso, sino un componente del ciclo en todas sus instancias, al menos durante una fase final en un ciclo de política se tiene que realizar una evaluación para determinar lo que finalmente fue el origen de todo esto, la situación de salud. ¿Cuál es la situación de salud que tenemos después de la implementación de la política? Y para eso hay que tener la mejor información posible sobre prevalencia, patrones de consumo, incidencia, etcétera, que alimentan una consideración respecto de la posibilidad de reformar la política, mantenerla o suprimirla. Entonces, lamentablemente en muchos casos las políticas, no solamente en nuestro ámbito, pero también en nuestro ámbito, se dictan o se suprimen sin la adecuada evaluación, sin tener consideración efectiva sobre sin tener consideración sobre los efectos, de lo que se pudo hacer durante la etapa de implementación de la política. Nosotros entonces, desplegando
ese ciclo en una secuencia, identificamos que hay 5 productos correspondientes a ese ciclo, y esos 5 productos están desplegados en nuestro manual con un conjunto de recomendaciones acerca de cómo generar esos productos, es decir, cómo especificar los problemas y cómo determinar las prioridades, cómo identificar los cursos de acción basados en evidencia y en estándares, cómo formular y asignar recursos, cómo lograr la formalización de la política y la asignación de recursos, perdón, cómo dar cumplimiento, es decir, cómo ejecutar, cómo acercar la política en su implementación a los objetivos por los cuales fueron formulados, y finalmente cómo revisar la política para perfeccionarla, mejorarla, ampliarla o suprimirla en un determinado momento. Entonces, definimos en nuestro manual los elementos para la formulación del problema, y hacemos mucho énfasis en la necesidad de formular el problema del uso de sustancias psicoactivas sobre la base de la evidencia científica, no sobre la base de los prejuicios, sobre la base de las preferencias ideológicas, sobre la base de las modas y de las tendencias en otros países, sino principalmente con base a la evidencia en el país en el cual la política está siendo formulada. Y analizar esa evidencia en el marco de las funciones esenciales de salud pública, como ustedes saben, es una forma de concretar el enfoque de salud pública en los países que son miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Concretamente, las funciones esenciales de salud pública, pues básicamente se resumen aquí. Yo no voy a entrar a leer todos estos detalles, pero es básicamente esto, es decir, los fines de la política están definidos, de una política con énfasis en salud pública o con perspectiva de salud pública, son básicamente los fines establecidos por las funciones esenciales de salud pública: la garantía del acceso, la realización de investigación para producir evidencias necesarias para formular adecuadamente la política, la capacidad regulatoria de los estados para actuar en el ámbito, y la asignación de recursos materiales, humanos, técnicos, infraestructura, etcétera, para garantizar el acceso a la salud, la investigación adecuada de los programas, de los resultados de los programas e intervenciones realizadas, y de la efectividad de las regulaciones, de forma tal que esto también lo vemos de una manera cíclica en nuestro modelo. En el paso 2 pasamos a la formulación de la propuesta del enfoque de salud, y queremos decir que ahí básicamente identificamos, aunque esto no está en el manual, 3 aproximaciones a la propuesta de políticas de salud. En primer lugar, una aproximación que yo personalmente llamo jurídica burocrática, que esencialmente es la aprobación de normas, y esto es frecuentísimo en América Latina. Se dice, tenemos una política porque tenemos unas instituciones creadas por unas normas jurídicas que reciben un presupuesto y realizan unas determinadas acciones. Y eso básicamente se traduce en un enorme formalismo jurídico. Es decir, se confunde la política con la norma jurídica aprobada por los congresos o por el ministerio o por la presidencia, y basta con esa norma para pensar que se tiene una política. Hay también una visión distinta a esta, que es la visión tecnocrática, de acuerdo con la cual las políticas son realmente instrumentos dedicados a la optimización de recursos, y entonces eso asume que hay una vía única para resolver el problema, básicamente en nuestro caso el problema de uso de sustancias psicoactivas. Hay un solo modelo, ese modelo es el que se emplea, y ese modelo se impone sencillamente, y es el que se espera que se lleve a cabo, porque cualquier desviación de la implementación desde esa perspectiva conduce
supuestamente a ineficiencias. El riesgo fundamental de esta visión tecnocrática, a veces muy frecuente en algunos ministerios de salud, es que sencillamente la política termina siendo impuesta sin participación ni siquiera de aquellos que van a ser objeto de la misma, de forma tal que esto conduce a ciertos niveles de autoritarismo. Y finalmente hay una aproximación sociopolítica que ve las políticas públicas como procesos interactivos de participación, procesos dinámicos, pero no es que esto no tenga riesgo, esto también conduce al riesgo de ineficiencias e ineficacias, es decir, a que los procesos de iteración y de participación sean tan demorados y tan participativos y tan lentos que termina ocurriendo que termina riñéndose la democracia con la eficacia. Entonces, no hay respuesta única para esto. Esto sencillamente lo señalo con el propósito de tener conciencia de que hay estos tres aproximaciones al problema de la política. Sí quiero insistir en que el error más común es básicamente ver la política como una formalización jurídica y con eso no basta. Pero también insistir en que la política no puede ser formulada con un criterio único, estrictamente técnico, porque los problemas sociales en general y en particular los problemas de salud asociados al uso de sustancias son problemas multidimensionales, con muchas visiones y que requieren la participación de muchos sectores. El riesgo fundamental de verlo así, sin embargo, es caer en problemas de ineficacia e ineficiencia, es decir, de falta de respuesta efectiva. Entonces, mi llamado en este sentido, esto no está en el manual, insisto, pero mi llamado en este sentido es a actuar consciente de que estos problemas están presentes en el proceso. Proponemos para abordar esta dificultad entre que generan estas tres visiones, procesos dinámicos en constante revisión de los contenidos y resultados de estos mismos procesos y resultados. Y para esto, básicamente, pensamos en la necesidad de ver la dimensión de salud pública como un conjunto de acciones engranadas. Y esas acciones engranadas pasan por programas de previsión, programas de análisis de vulnerabilidad y riesgo, evaluación de los tratamientos y actualización de los tratamientos, uso del enfoque de reducción de daños y el adoptar una visión de una perspectiva de género, una visión de género, teniendo en cuenta también las diferencias de salud y nivel socioeconómico para el desarrollo de la respuesta al problema tal como este es formulado. La invitación en este sentido es a tener como foco al usuario de la sustancia y no a la sustancia, y tener como foco a la persona con el propósito de dar visibilidad a los problemas de las personas y favorecer el acceso a la salud con una visión integral de la salud, integrando no solamente teniendo una visión integral de salud, sino teniendo también una visión integrativa de la provisión de servicios de salud. Lo contrario conduce a la invisibilización del usuario de sustancias, lo cual invariablemente conduce a denegar el acceso y a la exclusión por la no integración de los servicios de salud. En la fase de aprobación de política, solo quiero señalar que es una fase compleja que genera siempre tensiones, que es necesario conocer el nivel de cooperación y conflicto que puede haber entre actores claves para manejar ese nivel de conflictividad y la necesidad de generación de apoyos para la propuesta política. Es decir, un defecto que tienen muchos formuladores de políticas técnicos es que formulan una muy bella política, pero no son capaces de generar los apoyos políticos necesarios para que esa política sea aprobada en las instancias correspondientes. Y esto es un proceso de negociación. Yo sé, por experiencia, lo sé que a muchos técnicos no les gustan y no siempre entienden la necesidad de negociar políticamente para
lograr obtener los resultados que desde el punto de vista técnico se proponen alcanzar. En nuestro manual proponemos un esquema que esta gráfica resume muy claramente, creo yo, a la hora de identificar los actores que tienen que ser considerados según su interés en la política y según el poder que tengan. Cualquier política, especialmente estas políticas que tenemos entre manos, tienen personas que las apoyan con muy alto interés y alto nivel de incidencia, pero muchas veces ocurre que es mucho mayor el poder de los que están interesados en que no se apruebe, es decir, que tienen muy poco interés en que la política se apruebe. Entonces, ese proceso hay que tenerlo claro con una vista en la negociación y en la cooperación. Es muy difícil, a menos de que estemos hablando de un contexto autoritario, que una política de este tipo pase por imposición con exclusión de las voces disidentes. Es decir, es indispensable la negociación para llegar a acuerdos que tengan como centro al usuario de sustancia, más que los valores, las ideologías, más que adoptar el modelo A o el modelo B, el énfasis en el usuario de sustancias es clave. Doctor, qué pena. Nos quedan 3 minutos para... Sí, Muchas yo voy a gracias. saltar esta parte de los problemas de implementación, eso lo podemos ver posteriormente y voy a sencillamente concluir con las recomendaciones que nosotros hacemos sobre evaluación. Entiendo que para la ciudad de Bogotá ha sido muy importante el el avanzar en los procesos de evaluación. Nosotros queremos decir que estos procesos son claves a la hora de formular o reformular una política en términos de una evaluación que permita exhaustivamente conocer al menos 3 cosas. Determinar los contenidos de la política y ver hasta qué punto esos contenidos están siendo definidos de forma clara y hay una relación lógica entre el diagnóstico y las acciones prescritas. Determinar los procesos, conocer de qué manera la política puede ser implementada de la manera en que ha sido planeada. Y finalmente, en el nivel más alto de evaluación es necesario la identificación de indicadores con datos para estimar los resultados y, en el mejor de los casos, la evaluación de los costos y beneficios de la política. Esto es clave a la hora de formular cualquier política. En este momento yo sé que en Colombia se están produciendo cambios, o se han anunciado cambios importantes en materias de el abordaje de unas determinadas sustancias y es necesario, para poder formular una política nueva, evaluar todo lo que se ha hecho en el pasado y tener criterios para evaluar en el futuro los cambios políticos que se van a introducir. Pues básicamente eso es lo que quería presentarles. Lamento, pido disculpas por el abuso en el uso del tiempo, pero uno a veces se entusiasma y habla más de la cuenta. Bueno, doctor Ángel, un agradecimiento por su intervención. Por supuesto, va a ser como el contexto para un segundo momento, donde vamos a hacer un conversatorio con nuestros expertos invitados. Entonces pido el favor a las personas que están haciendo la transmisión que invitemos entonces a la doctora Blanca Llorente, a la doctora Elena Vélez, al doctor Luis Alfonso y por supuesto al doctor Ángel, quienes van a estar conversando con nosotros y con las personas que están conectadas vía streaming. Le doy un agradecimiento a cada uno de los referentes de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas que están conectados en todo el territorio nacional en este conversatorio. Entonces voy a comenzar, Leo, si quieres comenzamos con la doctora Blanca, ¿sí? Entonces, doctora Blanca, buenos días, un gusto tenerla de manera virtual, un saludo acá desde Armenia. Doctora, nuestra primera pregunta orientadora es, ¿cuáles son las orientaciones mínimas para la elaboración de una política pública en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas? Doctora Blanca, buenos días nuevamente. Muy buenos días y un gusto estar con ustedes hoy desde México. Espero que me estén escuchando bien.
Sí, la estamos escuchando muy bien. Es una pregunta extensa de contestar y pues por la presentación que acabamos de escuchar, pues se darán cuenta de que son muchísimos los elementos y creo que este tema de la complejidad, la intersectorialidad, son elementos que tenemos que tener presentes. Pero además creo que lo que nos convoca aquí también es una pregunta en torno a qué es una política de drogas y de salud mental con enfoque de derechos. Y yo creo que lo primero que habría que tomar en cuenta es que el enfoque de derechos es un enfoque que debe atender, entre otras cosas, a un principio de indivisibilidad y una visión integral de los derechos humanos. Es decir, debe contemplar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debe contemplar los derechos de los consumidores, incorporar el tema de derechos individuales, pero tampoco invisibilizar las necesidades que hay de garantía de derechos colectivos también y que muchas veces hay colisiones entre esos derechos. Es una política integral, debe tener criterios para dirimir esos dilemas éticos que se presentan y se van a presentar. Y por último, también creo que debe tener un elemento de consideraciones de los asuntos relacionados con derechos humanos y empresas, entendidas las empresas como aquellos actores que están produciendo o comercializando sustancias psicoactivas, ya sea de manera legal o ilegal. Lamentablemente en ese punto creo que poco se ha hablado de las condiciones para que haya licencia social de estos actores, y estoy hablando de los legales y de los ilegales. La licencia social de productores de tabaco, alcohol y de las sustancias ilegales está en cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay elementos de debilitamiento de su legitimidad o de no existencia de su legitimidad, porque son actores que no actúan con transparencia y con veracidad, y porque son actores que no han construido confianza con el resto de los actores en la sociedad. Entonces yo creo que si no partimos de lo grande, que son estos elementos que he mencionado, pues la política no va a atender a un enfoque de derechos. Y creo que también, para hacer más corta mi respuesta, después podríamos ahondar un poquito en estos elementos, es importante que sea una política que no se centre exclusivamente en los aspectos biomédicos y de la práctica clínica o de la atención, sino que en donde sea muy importante la integración entre prevención, reducción de daños, inclusión social, son elementos que ya hemos escuchado en la presentación anterior. Y en la prevención quiero detenerme un momento a recordar que una política de que involucre un elemento de prevención exitoso debe ser continua. Me encanta que hayamos traído el tema de las dificultades que hay en la discontinuidad en nuestras políticas públicas frente a estos temas. De hecho, el control de tabaco es un ejemplo de cómo cuando tenemos una política continua se logran resultados de prevención importantes. Y el elemento de gobernanza que también ya mencionó el doctor Álvarez muy acertadamente, en mi opinión, gobernanza en múltiples niveles, reconociendo que aquí hay que hacer gobernanza y ahí me permiten que introduzca mi lenguaje economicista, oferta y demanda, en donde la regulación debe incorporar elementos de oferta, elementos de demanda en múltiples niveles, internacional, nacional, local y en múltiples sectores y en todas las ramas del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial. Dejaría ahí para dar paso a algunas otras opiniones. Muchas gracias, doctora Blanca. Le voy a dar la palabra, Leo, si te parece, a Elena Vélez, profesora de la Universidad Nacional. Doctora Elena, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Doctora Elena Vélez, ¿cuáles serían las orientaciones mínimas que tendría que tener o que tendríamos que tener en cuenta en la formulación de una política de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas? Buenos días, doctora. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Vale. Sí, te escuchamos. Vale, gracias. Bueno, les agradezco primero por este espacio y me sumo a lo que ya mencionó Blanca. Estamos completamente de acuerdo, aunque obviamente mi disciplina no es la económica, pero estoy muy de acuerdo con eso y complementaría lo que ella mencionó y lo que ya el doctor Álvarez nos introdujo en su presentación. A eso añadiría 3 o 4 elementos. Un primer elemento tiene que ver con unos objetivos claros
medibles, evaluables, trazables. A veces los objetivos que planteamos en política pública son muy abstractos y son difíciles de seguir. Tienen intenciones poderosas, pero son difíciles de medir y de evaluar. Entonces tenemos que aterrizarlos en acciones un poquito más cercanas, más plausibles, que nos permitan buscar evidencia y construir evidencia sobre la efectividad de las acciones propuestas en plazos razonables, a corto, mediano y largo plazo. Otro elemento que me parece muy importante, que también el doctor Álvarez lo mencionó, es una política que trascienda a la orientación política de gobierno, porque con los cambios de gobiernos nos vemos expuestos a tener que cambiar la identidad y la lógica de nuestras políticas. Y las políticas impactan la vida de muchas personas y requieren, como lo decía Blanca, continuidad y permanencia. Entonces tenemos que formular políticas que vayan más allá de orientaciones políticas particulares o de procesos de gobierno, momentos de gobierno particulares, y que atiendan más a las necesidades de la gente. Y ese sería otro elemento que yo destacaría, que tiene que ver con la gobernabilidad. En nuestro contexto creo que tenemos una crisis muy importante de gobernabilidad. La credibilidad que tienen los estamentos de gobierno varía mucho y está muy atada a la experiencia individual de las personas. Entonces es muy importante que escuchemos las necesidades de las personas y sin centrarnos únicamente en eso y sin desconocer la evidencia, dándole un papel importante a esa participación, atendiendo a lo que ya nos mencionó el doctor Álvarez acerca del riesgo que tiene este proceso de participación. Permitamos que las personas hagan parte del proceso no solo de formulación, sino de implementación y evaluación de las políticas. Porque a veces las políticas nos ponen a la sociedad civil en una posición un poco pasiva, como de receptores pasivos de acciones, y es importante que participemos y que con eso vayamos deconstruyendo algunos heurísticos acerca de lo que es efectivo y de lo que es eficiente en materia de prevención y de tratamiento. Y un último elemento que me parece muy importante para la operatividad de las políticas tiene que ver con la armonización normativa. Y es que muchas veces identificamos un montón de antecedentes en esos actos normativos que preceden el documento de las políticas. Hay un montón de antecedentes normativos, pero no necesariamente logramos identificar en qué medida esas normas son complementarias, se armonizan, se ayudan, se apalancan y permiten que las acciones que están en las políticas se implementen, sino que a veces terminamos construyendo políticas que riñen con otras normas o que no sabemos cómo ponerlas en comunicación. Ejemplo claro, el tema de tabaco, por ejemplo, que tenemos una línea de prevención en nuestra política pública, pero también tenemos unas normas ambientales que a veces son como incoherentes con las acciones de prevención. No quiere decir que no se puedan armonizar, pero no tenemos claro desde la política pública o desde orientaciones técnicas cómo ponerlas a comunicarse entre ellas y cómo poder acceder a acciones, por ejemplo, de prevención en contextos educativos sin irrespetar o sin incumplir normas ambientales en temas, por ejemplo, de tabaco, ¿cierto? Entonces, esos serían como los 4 elementos que yo destacaría. Muchas gracias, doctora Elena, por sus comentarios. Quiero darle la palabra al doctor Luis Alfonso, de OPS. Doctor Luis Alfonso, buenos días. Nuestra pregunta es, ¿cuáles son las orientaciones mínimas que debemos tener en cuenta para la formulación de una política pública en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas? Doctor Luis Alfonso, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el principio fundamental es conocer el tema, conocer el problema. En el caso particular, tanto de salud mental como por uso de sustancias, nos hemos preocupado muy poco del conocer la materia de la cual está hecha el objeto que pretendemos abordar con la política y actuamos en función de opiniones, deseos, intereses particulares. Entonces, una política que parte, por ejemplo, del supuesto de que las drogas son malas o que la gente se enferma o se deprime porque quiere, porque es asunto de actitudes, en lugar de utilizar, digamos, las herramientas que nos permitan conocer mejor el problema. Creo que Ángel Álvarez lo mostraba en algún momento, en el sentido de la importancia de la información básica sobre el elemento, es decir, cuáles son las sustancias, quién las consume, por qué las consume,
en qué contexto, de qué manera afecta esto o no, porque eso, las opiniones, ya alguna de las personas que me antecedió hablaba de la experiencia personal que muchas veces marcaba la instrumentación de una política o los deseos. Muchas veces decimos un mundo libre de drogas. Muchas veces uno ve esto dentro de un texto de una política y dice, pero ¿en qué está pensando esta persona que no tiene idea de cómo las sustancias psicoactivas han estado siempre presentes en la vida de los grupos humanos? Y con esto no quiero decir que los problemas no tengan solución, pero hay que mirar exactamente cuál es el objetivo que nos estamos planteando hacer. Porque si lo miramos desde la salud pública, por ejemplo, ¿por qué las drogas son un problema? Y si lo vemos desde una perspectiva puramente sanitaria, decimos porque la gente se enferma y se muere como consecuencia de eso, por ejemplo, como consecuencia del uso particular de una sustancia, están asociados a esto. Entonces, de repente, encontramos políticas que demonizan los programas de reducción de daño. Y nos encontramos con que los programas de reducción de daño tienen la finalidad de que la gente se enferme lo menos posible o se muera lo menos posible con respecto a la exposición a un riesgo. Y entonces allí, de repente, para el uso de sustancias psicoactivas, no es válido algo que es válido para todo el resto de la salud pública. Entonces, digamos que la condición mínima tiene que partir del enterarse de cuál es el problema, de definir exactamente cuál es la situación. Y allí entran muchos elementos que son de tipo ideológico, de tipo, digamos, cultural, pero en todo caso es como responder a una situación donde el consumo de una sustancia, que es una conducta, sea cual fuera, está asociado a una serie de consecuencias buenas y malas, y mirar en esa balanza qué es lo que yo quiero hacer. Porque la gente no consume drogas porque se quiere enfermar. La gente está buscando otra cosa, de manera consciente o inconsciente. Igual, usted se montó en un avión y usted no se quería caer en el avión, es decir, el avión se cayó, a lo mejor usted no tomó las precauciones, pero eso es un riesgo que existe. Ahora, igualmente viajamos en avión, igualmente tomamos café, estamos en Armenia, en el eje cafetero, es decir, y el café tiene una serie de riesgos para la salud, pero usted debe tener la posibilidad, y ahí hay un aspecto que es un aspecto ético, que tiene que ver con los derechos que mencionaba Blanca hace un momento, es decir, la información. ¿Qué tipo de información reciben las personas en relación con sí mismo como usuario de sustancias psicoactivas? Es decir, las decisiones informadas. Cuando hablamos de cuando una persona decide consumir o no, tiene todos los elementos que necesita tener para tomar una decisión apropiada en relación con eso y asumir los riesgos que está necesariamente asumiendo. Entonces, yo creo que en primer lugar, conocer bien y darnos cuenta de que las sustancias psicoactivas forman parte de nuestro entorno, forman parte de nuestra vida y es un riesgo con el cual nosotros debemos aprender a convivir, a mirar de qué manera lo vamos a manejar. Pero no es negándolos por completo ni haciendo una construcción imaginaria alternativa que se adecua a lo que yo quisiera que fuera la realidad y no lo que la realidad concreta es. Muchas gracias, doctor Luis Alfonso. Y acá le doy la palabra a Leo. Leo, nuestra segunda pregunta es en relación a la evidencia científica. Yo creo que acá va a estar va a ser muy importante nuestra primera panelista en relación a esta experiencia que tenemos en el control del tabaco, desde la integralidad de la atención y reconociendo que las personas cuando consumen sustancias, consumen varias sustancias, usualmente, o es lo más frecuente, en relación al rol de la evidencia científica fuerte y el lugar también de la evidencia empírica. Entonces, Leo, te doy la palabra. Sí, John, efectivamente. Y precisamente por eso nuestra segunda pregunta va orientado a determinar el rol de la evidencia científica.
Y para ello, Blanca, te invitamos a que nos puedas colaborar con esta pregunta o con esta interrogante, y es: ¿cuál es el rol entonces de la evidencia científica en la elaboración de una política pública en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas? Puedo hablar de la experiencia que tenemos en tabaco y por favor tomen esto como ideas que quizás no todas sean extrapolables de manera general, pero quizás sean, digamos, por lo menos ojalá induzcan a ciertas reflexiones y conversaciones y aterrizajes que sean útiles. En tabaco se ha hecho un esfuerzo muy grande en control de tabaco de una cultura de evaluación permanente, una cultura de evaluación de las intervenciones, de prevención. Pues por supuesto siempre ha habido un esfuerzo de evaluación de las intervenciones de tratamiento y de cesación, pero sobre todo quiero rescatar ese tema de lo que hemos aprendido en tabaco sobre qué funciona y qué no funciona en términos de prevención, y cómo esto nos ha construido un cuerpo de teoría cada vez más y de evidencia cada vez más fuerte en torno a favorecer sobre todo y priorizar en nuestros esfuerzos de diseño de política la prevención ambiental, a la que hacía mención Elena hace un momento. ¿Qué quiere decir la prevención ambiental para los que no estén familiarizados con esto? Básicamente 3 elementos: reducir la asequibilidad, la facilidad de acceder financieramente al producto, reducir la disponibilidad física del producto y interrumpir el ciclo de promoción, publicidad y patrocinio, porque es que los productos adictivos generan, se producen en un mercado que tiene ganancias extraordinarias, ¿sí? Eso es importante entenderlo. Hay que entender el lado de la oferta también. Y qué bueno que Luis Alfonso lo estaba mencionando. Hay que entender muy bien el problema, de qué estamos hablando. No solamente el tema del consumidor, sino entendamos quién ofrece el producto y qué incentivos tiene. ¿Qué sabemos a la luz de la evidencia hoy en tabaco? Son productores, y estoy hablando también quizá de alcohol, porque de eso también ya tenemos algo de evidencia, producen ganancias extraordinarias, están entre las empresas que tienen utilidades más grandes en el mundo, márgenes de rentabilidad más grandes en el mundo, superiores a las farmacéuticas. Y eso está dado por unas condiciones biológicas que introducen una serie de rigideces en el mercado que lo que nos generan son beneficios extraordinarios. ¿Qué hace un sector que tiene beneficios extraordinarios? Invierte rentas para seguir promoviendo el negocio y tiene enormes recursos para desarrollar, y no es por eso ningún accidente que los grandes desarrollos de técnicas de marketing en el mundo en el siglo XX estuvieran dados de la mano de empresas como las de alcohol y de tabaco, ¿sí? Porque hay enormes recursos financieros y técnicos para financiarlos. Entonces, creo que hay que entender muy bien eso. Hay que, y la evidencia entonces no solamente se refiere a la evidencia en el campo de lo médico, de las consecuencias en salud pública, sino pensándolo en un enfoque más amplio de determinantes sociales, es la evidencia de cómo se comporta la industria en este sector, la evidencia de cómo las intervenciones de prevención, como les decía yo, ambientales, se comportan en entornos institucionales y culturales específicos, y eso nos ha permitido de nuevo ver qué se puede extrapolar, qué no es extrapolable y qué requiere adaptación. Creo que ese es casi que una obsesión en la comunidad de control de tabaco, y para cerrar diría que hay que tener mucho cuidado también, precisamente porque estamos hablando de unas partes interesadas en no tener una política exitosa digamos, que mantenga el mercado en condiciones sostenibles desde el punto de vista social. Hay también financiación de pseudociencia de parte de los que están interesados en promover, digamos, un enfoque que es mucho más liberal y que, pues, obviamente les permite atender a sus propios intereses económicos. Creo que eso sería, digamos, a grandes rasgos el tema de evidencia que podríamos hablar desde la experiencia de tabaco. Blanca, muchísimas gracias, y bueno, muy importante y también, digamos, que interesante que mencionas, digamos, la evidencia relacionada con
con la prevención ambiental y va un poco más allá de esas acciones universales, selectivas e indicadas que igualmente también cuentan con la evidencia y que puedan marcar seguramente ese paso de lo que funciona y de lo que no funciona. También menciona seguramente como una estrategia que cuenta también con una evidencia significativa, todas aquellas que están dentro del Convenio Marco de Control de Tabaco, precisamente como una estrategia que se fundamenta desde lo ambiental. Pero me gustaría invitar pues también al doctor Ángel para ver qué, digamos, otros elementos deben ser tenidos en cuenta en relación al rol de la evidencia en la construcción de una política pública en salud mental y uso de sustancias. Doctor Ángel. Yo creo que no hay forma de formular ninguna política, no hay manera de formular ninguna política pública sin evidencia adecuada. Es decir, justamente de eso se trata, de todo parte de un diagnóstico, y el diagnóstico, mientras más profundo, profundamente está enraizado en evidencia producida por métodos confiables y válidos, es decir, métodos científicos, definitivamente un requisito sine qua non para que la política pueda avanzar. No solamente las políticas en el ámbito de salud, todas las políticas públicas, hasta las políticas fiscales, pues, tienen que basarse en evidencia. Toda política tiene que basarse en evidencia. Ahora, en nuestro campo específico, el problema que tenemos en la generación de evidencia, más allá de los elementos que señaló Blanca, que son extraordinarios y hay que rescatarlos, está el tema específico de las sustancias de uso controlado o comúnmente drogas ilícitas que generan un severo problema a la hora de compilar evidencia. En primer lugar, porque es relativamente fácil saber cuál es la ganancia, por ejemplo, relativamente fácil saber cuál es la ganancia de una tabacalera o de una productora de alcohol. Ahora, saber cuánto gana el negocio ilegal de la cocaína o saber cuánto gana el negocio ilegal de cualquier otra sustancia ilegal es más complicado. Se sabe también que son millones de millones los que se hacen allí, pero pues es muy difícil dar con ellos porque justamente es una actividad ilegal, es una actividad criminal. Pero no solamente por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda hay severos problemas para generar evidencia también, porque como el uso de la sustancia está ilegalizado, porque la sustancia es ilegal y el usuario está penalizado y criminalizado, es sumamente difícil saber exactamente qué está ocurriendo en el mercado. Es un mercado oculto, es un mercado oscuro, es muy difícil tener información. Añadiéndole a eso además los problemas históricos de compilación de evidencia de nuestros estados, que son, digamos, son estructurales, pues, o sea, tenemos dificultades para generar esa evidencia. Hay un ejemplo que yo siempre cito, no siempre resulta muy simpático, pero es un ejemplo que muestra esto y con esto concluyo. Como consecuencia del desarrollo de los observatorios nacionales de drogas, una técnica que se utiliza muchas veces para recolectar evidencia son las encuestas. Y muchas veces se hacen encuestas a niños y adolescentes en la población escolar. Es decir, como no tenemos linterna, entonces buscamos la llave donde está el farol encendido. Y no vemos dónde está realmente la oscuridad, que es donde está el problema, donde se nos perdió la llave, que es donde está la oscuridad. Si no sabemos qué pasa con la población que está fuera del sistema escolar, no sabemos qué pasa con la población marginal, no sabemos qué pasa con la población sometida a la justicia, es decir, la población carcelaria, no sabemos qué pasa en los barrios marginales, es decir, nos conformamos con saber que, bueno, tales sustancias están siendo usadas por los jóvenes entre 14 y 15 años que estudian en el colegio de monja fulana de tal. Es decir, eso evidentemente es importante, es necesario saber que eso está ocurriendo, pero eso no es evidencia que nos puede ayudar a formular una política adecuada de drogas. Entonces yo creo que el problema que tenemos es que la evidencia está tan oculta como el problema mismo. Ángel, muchísimas gracias. Y quisiéramos invitar a Luis Alfonso para ampliar seguramente también otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta frente al rol de la evidencia científica en la construcción de las políticas públicas en salud mental y uso de sustancias. Doctor Luis. Yo voy a insistir sobre lo mismo, porque es que justamente cuando el ejemplo de la linterna y el ejemplo de las prácticas
no tan transparente de las industrias que venden sustancias legales, donde vemos procederes que son muy cuestionables. Pero en todo caso llamo la atención en relación a los países, digamos, en desarrollo, del tercer mundo, como le quisiéramos llamar, países pobres o de bajo y mediano ingreso, en donde cuando se ha podido medir, cuando el farolito que menciona Ángel se mueve, nos damos cuenta de que las consecuencias del uso de sustancias psicoactivas se concentran de manera desproporcionada en esos grupos de población. Quienes con un nivel más bajo de consumo, porque tienen menos poder adquisitivo, sin embargo, tienen el peso de enormes determinantes sociales. Ahora bien, cuando nos planteamos evidencia, nos estamos planteando entonces, además de que estamos pidiendo justamente lo que no tenemos. Y entonces entramos en una especie de círculo vicioso porque decimos, nuestras políticas deben estar basadas en la evidencia, pero como no se investiga, entonces la evidencia no existe, por lo tanto las políticas no se dan como se debieran dar y entramos en ese círculo. Y por otra parte, no tenemos muy claro muchas veces lo que es evidencia, porque información no es necesariamente evidencia. Y no podemos esperar tener esa evidencia con ese grado de fortaleza, con esa, digamos, consistencia como para poder definir que un problema está ocurriendo. El problema es muy serio. El problema es muy, muy serio. Los principales contribuyentes a la carga de enfermedad a nivel global son justamente sustancias que son sustancias psicoactivas y que son de tipo legal, donde tienen un enorme poder, donde nosotros nos encontramos con dificultades enormes para investigar, dificultades enormes para gestionar política, dificultades enormes para gestionar recursos que muchas veces provienen de las dificultades particulares de quienes tienen que asignar esos recursos. Y aquí voy a un punto que mencionaba Ángel cuando hablaba del ciclo de formulación de políticas, que es el momento de aprobación y de asignación de recursos de una política. Quienes levantan la mano y aprueban políticas no son técnicos ni están regidos por consideraciones técnicas. Las consideraciones son de otro tipo, políticas, económicas, y el que con muy buenas intenciones voy a moverme temporalmente hacia donde está el farol, al ámbito de la salud. Entonces le dicen a un ministro de salud, tenemos 1 millón de pesos. ¿A quién se lo damos? ¿Se lo damos a los drogadictos o se lo damos a las madres que tienen embarazos de alto riesgo? No hay que dudarlo mucho, sabemos dónde va a ir el dinero. Es decir, hay problemas mejores y problemas menos mejores o problemas peores. Es decir, en el momento de la asignación de recursos hay una valoración que no es una valoración objetiva ni que está basada en la evidencia. Recientemente, con la pandemia, los grupos identificados de riesgo eran adulto mayor. Nadie habló nunca, por ejemplo, los usuarios de sustancias psicoactivas, usuarios problemáticas, era una población de alto riesgo para COVID, tanto para contagiarse como para tener complicaciones. Sin embargo, no lo vi hasta muy tardíamente cuando ya con el tema de salud mental apareció. Entonces tenemos una población invisibilizada. Y además cometemos el gravísimo error de establecer una especie de división absoluta entre lo que es prevención y tratamiento. Cuando en el fondo la prevención es como un eje que se mueve, es decir, yo prevengo y estoy anticipándome a lo que viene después, pero tengo que saber qué es lo que hay ahora y qué es lo que debo prevenir. Muchas veces cuando hablamos de programas de prevención no sabemos qué es lo que estamos previniendo. Si estamos previniendo consumo, si estamos previniendo complicaciones, si estamos previniendo, porque a fin de cuentas todas las cosas que hacemos son en cierta medida prevención también. Y eso es lo que justamente la evidencia nos dice. Cuando yo hago esto, ocurren menos consecuencias de este tipo. Por lo tanto, una intervención de detección temprana es una intervención también preventiva. Una intervención de tratamiento o una intervención de rehabilitación tiene también un efecto preventivo cuando se mide. Es decir, cuando logramos medir, vemos cómo además incluso tiene un efecto preventivo sobre el mismo mercado, porque
las grandes empresas que venden sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, se benefician es de los consumidores intensivos. Entonces, no podemos ser tan inocentes y pensar que las campañas de consumo responsable son necesariamente bien intencionadas. Digamos, es un trapo rojo para distraer un poco la atención, porque a fin de cuentas nadie quiere dejar de ganar donde está el nicho de su negocio. Entonces, por un lado, una cosa tan inocente como, por ejemplo, el conductor designado. El conductor designado, cuando tú lo midas te das cuenta de que probablemente el que está definido como conductor designado consume menos, pero todos los demás tienen la absoluta certeza de que no van a tener que conducir, de que no les va a pasar nada porque el tipo que los va a llevar a la casa está manejando. Por lo tanto, la promoción de conductores responsables o designados tiene una intencionalidad porque lo han medido, aumenta el consumo. Entonces, son absolutamente rentables. Entonces, yo creo que podemos hablar en serio, podemos sentarnos. Yo creo que la evidencia puede ser importante, la información, el hablar, el conocer, el no pretender que conocemos un problema y tratar de que se ajuste a nuestro discurso y a nuestra manera de pensar. Porque muchas veces pretendemos que la realidad sea lo que nosotros queremos que sea. Eso nos pasa cuando vamos a Disney World, por ejemplo. Uno se imagina que el parque es lo que uno quiere que sea, y cuando se da cuenta que llega allá es que la comida es malísima, las colas son interminables, y además te gastas un montón de plata para montarte en 3 montañas rusas, porque eso es lo que te alcanza el día. Pero nadie dice que no se divirtió, todo el mundo dice, qué maravilla son los parques de diversión. Entonces, las drogas justamente pasa por ahí. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Solamente cuando nos dedicamos a comprar linternas como las que habla Ángel, yo creo que es una enorme responsabilidad. Por ejemplo, cuando se habla de legalizar cocaína, legalizar cannabis, ¿cuánto se va a invertir en investigación? Ni siquiera en tratamiento, ¿cuánto se va a invertir en investigación? Porque muchas veces no sabemos qué es lo que pasa en los sitios donde se ha regularizado el consumo. ¿Cuál es la evidencia que hay, por ejemplo, sobre eso que llaman marihuana medicinal, que es un caballo de Troya? Es decir, marihuana medicinal no existe. Lo que existe son compuestos químicos que contienen la planta de cannabis que pueden tener una potencial utilidad terapéutica en algunos problemas, pero no la marihuana medicinal. La marihuana medicinal es una entelequia, eso no es verdad. Entonces, para eso es importante la evidencia, la información científica, la utilización de esa información científica en todas las fases del proceso de la política. Muchas gracias, doctor Luis Alfonso, por su respuesta. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta en relación a la importancia de la acción intersectorial en las políticas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Durante este evento hemos visto cómo, por ejemplo, reducir los métodos letales en las personas con conducta suicida es una intervención preventiva que tiene que ver con el entorno y que va a demandar unas acciones intersectoriales. Entonces, este trabajo intersectorial siempre va a ser importante. Por tanto, me gustaría, doctora Blanca Llorente, que usted nos diera sus orientaciones en relación a esta acción intersectorial en las políticas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Doctora Llorente. Bueno, de nuevo voy a hablar de la experiencia que tenemos en tabaco, que, digamos, el enfoque de control de tabaco es eminentemente intersectorial. De hecho, la mayoría de las acciones de prevención ambiental no dependen del sector salud. Y ahí nos encontramos pues con varios escollos, digámoslo así, que son estructurales, que tienen que ver con nuestros arreglos institucionales. Necesitamos políticas fiscales que disuadan de consumo, necesitamos acciones de inspección, vigilancia y control que no siempre están en cabeza de los inspectores de salud. Necesitamos vigilancia en el tema de mecanismos de publicidad, promoción y patrocinio, que en Colombia tenemos una institucionalidad ridículamente ineficaz en todos los temas de prevención, por ejemplo, de publicidad engañosa.
Superintendencia de Industria y Comercio, pues para ponerle el nombre propio a quien supuestamente debe estar liderando este tipo de cosas. Entonces, permanentemente lo que estamos detectando es unas necesidades de transformaciones, de arreglos institucionales muy fuertes, son unos retos grandes. Seguimos teniendo un enfoque muy disperso. Cuando hablamos de lo intersectorial, no hay, digamos, una cultura incluso de lo intersectorial en nuestras agencias, una muy baja articulación, y además todo empieza porque tampoco hay un compromiso político de poner la salud en todas las políticas y en todos los sectores. Ese es un problema, un viejo problema, pero que pues se pone muy de presente y muy de frente cuando hablamos de la intersectorialidad frente a estos temas. Sí, creo que eso serían como los elementos que podría, digamos, hablar de las frustraciones que tenemos en tabaco, que creo que seguramente algunos de ustedes podrían ahondar desde las otras perspectivas y sus propias experiencias. Muchas gracias, doctora. Quiero darle la palabra a la doctora Elena Vélez en relación a estas orientaciones, en relación a la acción intersectorial en las políticas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Doctora Vélez, tiene la palabra. Gracias. Bueno, complementario a lo que menciona Blanca, creo que esa cultura de trabajo aislado nos pone sobre la mesa la necesidad de reconocer cuál es nuestro papel desde cada sector. A veces no tenemos muy claro qué tenemos que hacer y puede que la intencionalidad esté, puede que la mayoría de nosotros piense desde el sector recreativo, desde salud, desde el sector hacienda, que tenemos una participación o que tenemos un papel en el rol, en el desarrollo de políticas públicas en materia de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, pero muchas veces no sabemos qué tenemos que hacer. Y creo que ahí está como el talón de Aquiles de muchas de nuestras políticas y sobre todo de la acción intersectorial. Y es que pareciera que este es un tema solo de salud y es responsabilidad exclusiva, al parecer, del sector salud. Pero claro, como lo decía Blanca, hay participación de muchos otros sectores y debemos tener claro qué hacer y cómo hacer. Pero eso requiere de cambiar nuestra cultura y de comunicarnos más allá de expresar, intercambiar y construir ideas para identificar qué tenemos que hacer desde cada sector. La academia, por ejemplo, a propósito de la pregunta anterior, produce un montón. ¿Cuánto de eso conocemos en nuestro país? De lo que produce la academia en nuestro contexto. Y tiene un rol en la formulación de la política, y tiene un rol en la evaluación de la política, y tiene un rol en la comprensión de la problemática. Pero ¿cuántas oportunidades tenemos de un espacio donde intercambiemos? No donde cada uno diga lo que quiere y cómo ve la situación, sino donde intercambiemos y pongamos y establezcamos acuerdos sobre la base de la evidencia. Por ejemplo, para hablar de la academia, que es mi sector. Y eso pasa con muchos otros sectores. Adicional a ello, otro elemento fundamental en el tema de la intersectorialidad es que a veces logramos coordinar desde el nivel central. Pero las políticas y las acciones se aterrizan en lo territorial. Y lo territorial en Colombia es descentralizado. Eso implica que tenemos que operativizar todo eso de las políticas en las acciones y en la forma en la que actúa nuestro territorio. Y a veces no sabemos cómo poner eso de acuerdo o cómo ponerlo en línea en acciones específicas y en acciones claras. Es más, y eso lo vemos en muchas acciones en el territorio, duplicamos esfuerzos porque tenemos un papel, porque tenemos unos objetivos y a veces no nos damos cuenta que se traslapan, que se encuentran. Entonces creo que allí en el tema de la intersectorialidad necesitamos esa comunicación permanente, pero también esa postura no solo de escuchar y comprender, sino de organizarnos, recogernos las mangas y cada quien poner lo que le toca en cada acción. Es decir, si yo hago atención, yo me pongo la camiseta pues de la atención y presto la mejor atención posible, atención integral. Me responsabilizo de aquello que está a mi cargo y me comunico con los otros sectores. Porque bien puedo yo atender muy bien a un paciente que tiene un consumo dependiente, a una persona que tiene un consumo dependiente en un paciente, pero no darle otras alternativas de vinculación o de articulación, de acceso a vivienda, a estudio, a oferta recreo deportiva, entre otras. Eso hace parte de la comunicación. No es solo la comunicación desde lo efímero, desde lo abstracto, sino la comunicación práctica de cuáles son las acciones que tenemos, cómo hacemos y cómo nos conectamos entre nosotros para aportar, entendiendo que cada uno tiene algo que aportar y ninguno tiene la respuesta total
a la problemática. Muchas gracias, doctora Elena, por su respuesta. Para finalizar, quisiéramos escuchar al doctor Ángel en relación a la importancia o las orientaciones en relación a la evaluación de la implementación. Sé, doctor Ángel, que usted, digamos que podríamos tener otro simposio escuchando pues su experiencia en relación a esto, pero nos gustaría que cerráramos con usted en relación a la importancia de evaluar. Sí, y quiero ser muy categórico al respecto. La experiencia respecto a la evaluación de las políticas de uso de sustancias psicoactivas en la región es muy lamentable. Es decir, las políticas no se evalúan, no se monitorea durante su implementación. Hay muy poco registro de monitoreo de la implementación de procesos y la adecuación entre las acciones y lo formulado. Y hay prácticamente ninguna evaluación de impacto o de resultados. Es decir, es muy pobre la evaluación, por diversas razones. Una de las razones es porque en general, en términos generales, muchas entidades o personas rehúyen la evaluación porque la evaluación se transforma en una experiencia psicológica y personalmente traumática, pero también con consecuencias en términos de distribución de recursos y de retaliación política. Entonces, esa es una razón objetiva para rehuir la evaluación. Pero también por falta de recursos, por el sentido, digamos, de la urgencia, de que los recursos que tenemos son tan limitados que es mejor usarlos para hacer que usarlos para evaluar. Entonces se actúa un poco a ciegas porque no hay los recursos necesarios para evaluar y se pueden seguir interviniendo, pero erróneamente. Es decir, se puede seguir haciendo con altísima eficacia lo que no se debe hacer, porque no se sabe que se está haciendo lo correcto, porque no hay evaluación. También otro problema asociado con la falta de evaluación es la insuficiencia de datos. No hay recolección de data sistemática. Pero lo más grave, tal vez asociado al problema de la evaluación, es que las políticas son formuladas muchas veces en nuestras regiones como un documento formal, como un documento de naturaleza jurídica, como si se estuviera redactando una ley o un decreto. Y la consecuencia práctica de eso es que se enuncian deseos, se enuncian programas, se enuncian prohibiciones y normas, pero no se enuncian los indicadores a través de los cuales se va a determinar cuánto se ha logrado de eso que se ha enunciado. Entonces, la falta de preparación de la política misma para ser evaluada es un defecto fundamental de la mayor parte de las políticas de la región que yo conozco. Entonces, ciertamente la evaluación es un grave problema que afecta a la propia implementación, porque la evaluación es un proceso aislado de la implementación. Es decir, toda implementación implica una evaluación constante, permanente, un seguimiento y monitoreo de lo que se está haciendo. Pero si no hay indicadores y no hay datos sobre esos indicadores que permitan saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, el riesgo de perder la brújula es sumamente alto. Muchas gracias, doctor Álvarez. Bueno, con esto cerramos nuestro simposio. Le damos un agradecimiento de parte de la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud a todos nuestros panelistas, al doctor Luis Alfonso, a la doctora Blanca Llorente, a la doctora Elena Vélez y por supuesto a usted, doctor Ángel. De parte del Ministerio de Salud también queremos extender un agradecimiento al doctor García, a la doctora Tambini, por hacer posible esta transmisión vía streaming y con seguridad vamos a continuar este trabajo de cooperación técnica que fortalezca no solamente la formulación de políticas públicas en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, sino también la prevención del consumo de sustancias psicoactivas desde la integralidad y desde la garantía del derecho a la salud. Entonces, Leo, te doy la palabra para que... John, a ti muchísimas gracias, muchas gracias a Ministerio de Salud, también pues a la Asociación Colombiana de Patología Dual por la invitación que nos hizo a este espacio y claramente también gracias a todas las personas que están conectadas en este momento, que nos pudieron participar en esta mesa. Muchas gracias, doctor Luis Alfonso, doctor Ángel, doctora Blanca. Ya la doctora Blanca no se encuentra conectada porque ya salió su vuelo hacia Colombia. Elena, muchísimas gracias también, de verdad.
agradecemos que puedan haber sacado este espacio para compartir con nosotros, pues digamos que todo ese conocimiento y poder seguir trabajando en el fortalecimiento de las políticas públicas en salud mental y consumo de sustancias. Y pues nada, con esto de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y esperamos seguirnos encontrando en los múltiples eventos y espacios que vamos a tener junto con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.